Señoras y señores, bienvenidos. A partir de este instante nos conectamos con el fútbol y con todos los deportes. Estamos en la ciudad de Cali. Vinimos con Ricardo, con Lili Salazar. Lili, qué gusto. ¿Cómo estás? Richie, ¿Usted reconoce a Marino. Ricardo? ¿Usted reconoce a Ricardo con barba? Parece un galán, ¿ah? Parece un galán. Con Lili, con Ricardo, este servidor, visitamos la casa de Marino Millán. Don Marino Millán. ¿Cómo le va? ¿Qué han hecho? Tu Cali. Bien. Amables televidentes, cuánto gusto. Sí, juego de local hoy aquí. Gracias por saludar- recibirnos. Tenemos si un me lo permite. matrimonio. ¿Dónde estamos? Tenemos ¿Dónde un estamos? matrimonio. En San Antonio, en la Corina de San Antonio. Pero permítame saludar a Tío Barbas, que lo vi por aquí, ahora pasó. Un saludo para Tío Barbas, que está en sintonía. Bueno, ¿Ustedes Marino. se acuerdan cuándo fue la última vez que nos vimos? ¿En Cali? No. no, eso fue Hoy, hace un mes. eso fue En Qatar. En Qatar. Qatar. Porque En la hace un final. mes Argentina ganó el título del mundo. Un mes exacto. Hace un mes. Sí, Hace sí, un sí. mes. Bueno, O ¿cómo sea, pasa el llevaba tiempo? sí puedo decir hace un mes que no los veo. Hace un mes y creció que la no barba te rápido, ¿no? veo. Hace- Sí, bueno. es que no huele el muñeco. Marino, ahorita se paró Marino porque lo explicaba ahorita Eduardo Luis en saque. Nosotros estamos contra la capilla, ¿sí? La capilla de San Antonio. Antonio, que le da nombre a toda esta zona de Cali. Sí. Y que le da San Antonio, que le da novio al o a la que no tiene novio, ¿no? Que no Eso, consigue sí. marido, ¿cierto? Marido. Las señoras decían, San Antonio bendito, dame un novio bonito. Y el Es marido. No, ¿No? ¿sí era así? Sí, No. creo que claro. sí. Yo me la sé un poquito más larga, pero creo que no la ¿Sí? puedo cantar en televisión. Bueno, ese era el pedazo que yo me sabía. Puede que sea más largo. o Marino se distinto, casó alguna vez acá, ¿no? En alguno de los... De uno de sus tres matrimonios, ¿no? Marino. Sí, llevo 3 matrimonios, correcto. Qué bonito. Y va saliendo. Dios mío. Por eso dije que tenemos un matrimonio, ¿ah? Bueno, estamos en la ciudad de Cali, obviamente convocados por el Sub-20, pero hubo convocatoria de selección mayor, una selección, digamos, continental con turcos. Sí. ¿Sí? Sí, Yo sí, sí. no diría Continental con tanto, turcos. yo diría una selección ultra experimental. Bueno, y vale, porque se necesita fondo de armario con una eliminatoria larga, vale. Pero obviamente nos vamos a centrar mucho en la Sub-20, en el fútbol profesional colombiano, nuestra liga que pronto arrancará. Lili que empieza a defender el título. ¿Sí? Sí. Bueno. Hay un tema, Sí. y es que esta no es una fecha FIFA, ¿no? No Sí, es claro. una fecha FIFA. Y segundo, todavía no está definida la eliminatoria. ¿Cuándo va a arrancar la eliminatoria? ¿Ya está? Para junio. Dicen que para junio. Dicen por lo menos que para junio. junio, pero se llegó a hablar de septiembre incluso. Por eso, Sí. entonces yo no conozco un documento, todavía no, yo puede que esté equivocado, pero no conozco ese documento donde se No, se diga, va a definir. No, inicia oficialmente tal no. día. Sí, no se ha definido todavía. Todavía no. Pero hay ya- que trabajar y está bien. No, claro. 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 Ya me dice producción que estamos listos en nuestro estudio central porque Campo y Carlitos Zapata están allí. Campo, Carlitos, un fuerte abrazo. ¡Qué saludo, señores! Fuerte saludo. ¿Qué tal, Tito? Un abrazo también para Liliana, para Marino, para Ricardo, para Carlos, para todos los televidentes. A mí me parece una convocatoria interesante. Me parece un gran premio para un jugador, por ejemplo, como Gilmar Velázquez, que fue de las claves que tuvo el Pereira para llegar a la final del fútbol colombiano y quedar campeón. Creo que el entrenador también ha entendido el tema del 9 en Colombia. Se le termina dando premio a Diver Cambindo, que es la revelación joven como goleador en nuestro país. Y en un mes cumple 27 años. Y es la revelación joven como goleador en nuestro país. Porque viene de jugar tal vez su mejor campeonato en cuanto a la zona de delanteros. Y tampoco en lo que hablábamos ayer estábamos muy lejos del tema de los porteros. Al final terminan convocados Montero y Chunga. ¿Qué tal, Carlos? Campo, un abrazo grande también para Tito, para Ricardo, para Marino y por supuesto para Lilia en la distancia y para nuestros televidentes. Yo creo que aquí el profesor Lorenzo tiene claro que le va a dar la oportunidad a quienes no la habían gozado, ¿no? Particularmente a algunos jugadores que actúan en los Estados Unidos, el caso del Chicho Arango y demás, para solamente puntualizar en algo especial. Y es una lista que tiene una particularidad, es una lista corta, es una lista de apenas 20 jugadores, por eso en esta lista corta apenas hay 2 arqueros. Tiene uno la inquietud del caso de Camilo Vargas, sí, decidió no convocarlo o quería conocer y profundizar sobre los 2 arqueros que ha convocado. Y bueno, la oportunidad para jugadores de la MLS, los tiene ahí cerquita, no tiene que negociar mucho con los equipos, no van a viajar grandes distancias, así es que es una lista, no hay duda, interesante para un partido que no está en la fecha FIFA, pero que a pesar de ello, la Federación Colombiana de Fútbol logró negociar con algunos clubes para el préstamo de algunos jugadores importantes. Sí, definitivamente hay que jugar, siempre es mejor jugar. Y vuelvo a decir, hay que tener muchos jugadores para enfrentar un torneo de 18 fechas que aparentemente va a ser. Es
lista condicionada. Condicionada porque primero no es una fecha FIFA, entonces hay que contar con la voluntad de los clubes. Y segundo, por la cercanía geográfica, ¿no? ¿Dónde va a ser el partido? Entonces llamemos jugadores de aquí, de aquí. Carson, no California. Exacto, no Carson, nos pongamos a Pero vean volar el caso de para un partido que, Campuzano, ¿no? Campuzano Sí, dos. se tiene ¿Saben que ver, qué? ¿no? Son dos jugadores Con de Campuzano Europa. hablamos esta mañana en primer toque. Nos contaba, él está desde septiembre en Turquía. Es un equipo es un equipo de mitad de tabla, está en el puesto 11. Hisar Sport, algo así. Sí, señor, que es en esa misma ciudad. Y nos decía, la decisión de haber dejado Boca o de haber salido de Boca era precisamente de volver a tener una oportunidad en selección nacional que en algún momento la tuvo, ¿sí? Sí, Sí. claro, con Arturo Reyes, ¿o no? Sí, sí, yo me lo sí, estoy sí, imaginando. Yo creo que él estuvo en ese ciclo cuando no tuvimos Él entrenador. tuvo pichón por ahí. Bueno, Sí, pero sí. lo que él dijo fue, necesitaba jugar. Turquía fue una buena alternativa. Incluso le preguntamos por todo esto que se viene diciendo de la posible llegada de James también al fútbol turco, al Galatasaray. Y decimos, "No, que sabe y no va a tener ningún problema". Pero el tema de Campuzano, pues, de acuerdo a lo que en su momento él pidió, salir de Boca, ir a un equipo turco, ir a la Superliga Turca, pues se le va dando porque ya tiene su primera convocatoria de selección nacional. Tiene apenas 26 años. Bueno, muy bien, le vamos a entrar muy fuerte a la convocatoria para que ustedes sepan qué equipo vamos a tener el día 28 de enero. Millonario Enfrentar- reforzadito. Bueno, tiene un par de jugadores de Como en Millonarios. la época de Nacional que se reforzaba también, ¿no? Acá está la nómina de Álvaro Montero, José Luis Chunga. Me hubiera gustado ver a Kevin Mier. Sí, hubiera sido Sí. chévere, ¿no? Alexis Pérez, que es un jugador que también está en el Hidden Sport. Sí, compañero de Hidden Sport. Campuzano. Claro, gran marcador central, ex Junior de Barranquilla, estuvo por Argentina, muy técnico. Andrés Ginás, que lo conocemos perfectamente. Andrés Reyes, que salió de Atlético Nacional, está en la MLS. Nico Hernández es un llanero zurdo que pasó por Nacional, por Santa Fe. Junior Hernández es un extremo o marcador por izquierda del Tolima, un buen Sí, jugador. Ese es un jugador me muy gusta mucho. interesante para ver. Sí, Fabra, Juan David Mosquera. Mire, lo de Fabra es llamativo, Tito. Ha estado en todas las convocatorias del técnico Lorenzo. Siempre está. Sí, es verdad. ¿Tiene vacaciones? No, ellos salen en pretemporada. Con Boca. Ah, ya. Sí, porque viene más gordo todavía, pues. le cuesta. Qué duro. Dani Ruiz, que ojalá esto le sirva para motivarse. Juan Camilo Portilla, un muy buen volante central Qué americano. buen jugador Gilmar ese. Velázquez lo destacaba. Campo, muy buen jugador, muy buena altura, talla. Jorman Campuzano, Cristian El Chicho Arango, el amigo de Ricardo Henao Calderón, Daniel Cataño. Figura el fin de semana Sí, con Millonarios, ¿no? reconocimiento Sí, por su buen frente a momento. River. Quiere ver cosas. Dylan Borrero, que pasó por Santa Fe rápidamente, estuvo en Brasil y ahora está en la MLS. Juan Camilo Hernández, que es el Cucho. Diego Baloyes, que la viene rompiendo en Talleres desde hace bastante tiempo. Santiago Moreno, ex América. Y Diver Cambindo, el delantero que también mencionaba Campo, un delantero. Hay cosas central. extrañas, Tito. Por ejemplo, llamar al Chicho Arango ahora. ¿No? Ahora, cuando se necesitó realmente, en un momento clave, no lo tuvieron en cuenta. No lo tuvieron en cuenta. ¿En qué? No, por ¿Hablas de la ejemplo, temporada pasada? Sí, sí, de sí, la, temporada de la pasada. Pero en administración algún pasada. momento Sí, lo administración llamó, pasada. en algún Él jugó momento un partido. lo llamó, sí. Pero O fue convocado pero al no partido. tuvo- no pero tuvo- no jugó. Jugó unos minutos. Estar allí, lo del Cucho Hernández también destacado, porque estamos hablando que no hay mucho gol en la selección Colombia y que hemos sufrido por el tema de gol, entonces hay que empezar bueno, los que no tuvieron nunca la opción, venga, tráiganlos, mírenlos, pruébenlos, a ver qué tal, lucen con la camiseta de la selección Colombia. ¿Qué promedio de edad tiene esta selección? Lo pregunto, ¿sabe por qué? 25, casi Muy joven, 26. muy Sí, joven, tal vez muy por joven. eso en esta selección o en esta convocatoria, en esta primera convocatoria del año, no hay lugar para un hombre como David Macalister Silva, que hace cuánto pues hemos dicho Sí, que yo qué creo que bueno están sería pensando en que tuviera una juventud, oportunidad en en selección, juventud. ¿no? Voy a arrancar Reclamamos con una mucho pregunta. la posibilidad para él, pero Sí. nunca Sí. quisieron escuchar. Creo que No. pasó su mejor momento para ser llamado a la selección. Voy a empezar con esta pregunta, voy a arrancar en Bogotá, con Campo, con Carlos, porque yo sí creo, Hombre, Campito, ¿por qué no vino a Cali o la? hombre, sí, ¿no? Acá tiene raíces Yo familiares. sé que juega de local, ¿no, Campo? Campo juega Sí, de local, hombre. acá me contaron que es local. Pero 20, quiero Sí. darle... para que no Sí, quede me al aire, tratan muy bien. 25.15 promedio de edad de estas Muy convocatorias. joven, muy sí. joven, muy joven. La edad de Campito, más o menos, hace 15 años. Bueno, Campo, Carlitos, quiero arrancar con esta pregunta. Más que pregunta, es un raciocinio que hago y quiero compartirlo con ustedes. Para James Rodríguez, fue muy importante un llamado
cuando la verdad no lo merecía. ¿Por qué no lo merecía? Porque no jugaba, no tenía presente, incluso no tenía equipo. Recientemente lo había contratado un equipo griego. 100 minutos le dio la oportunidad de jugar. Eso seguro para mí, no sé para ustedes, fue un impulso para James Rodríguez. Hoy está jugando, hoy no se lesiona, hoy está bien James Rodríguez. Digo yo, si queremos empezar a acercar a esos jugadores de selección, Quintero no hubiera sido un buen momento mientras paga sus fechas de suspensión en el fútbol colombiano, que hubiera sido llamado a esta selección Colombia con la número 10. Quiero arrancar en Bogotá y obviamente la pregunta es para todos ustedes, ¿sí? ¿Debe ser convocado Juan Fernando Quintero a la selección? No. ¿Campo, Carlos? No, para mí no. Para mí hubiese sido el peor momento para convocar a Quintero. Quintero acaba de llegar a un nuevo club, está terminando su pretemporada, apenas lleva 2 entrenamientos con su club y para mí hubiese sido el peor momento para convocar a Juan Fernando Quintero. Yo creo que conviene más para la selección pensar a futuro y pensar en un Quintero recuperado, adaptado a Barranquilla, con más sesiones de entrenamiento y arrancando a jugar con Junior, que sacarlo de lo que va a ser su hábitat hoy en día para llevarlo a un partido intrascendente. Salvo, creo yo, bueno, es trascendente para todos los jugadores. Pero de esta convocatoria yo creo que es especial para 2, que yo veo que podrían quedarse pensando a futuro. Alexis Pérez, defensor que siempre ha jugado bien donde lo han llevado, siempre se ha destacado, ha sido figura cuando estuvo en el Villarreal, cuando estuvo en Lanús, antes de ir al fútbol turco. Y el otro es Cucho Hernández, que ha reclamado hasta públicamente la posibilidad de estar en selección a futuro. Estos 2 se pueden quedar, creería yo, en este equipo. Pero volviendo a la pregunta, para mí hubiese sido el peor momento para llamar a Quintero hoy. A propósito de los volantes de creación, que no veo muchos en esta convocatoria, yo creo que el llamado cuando no estaba haciéndolo bien, cuando no tenía muchos minutos, cuando estaba saliendo de su lesión, en el caso de James Rodríguez, es yo me llamo Néstor Lorenzo. Este es un mensaje para James Rodríguez. Quiero verlo aquí en mi primera convocatoria, juegue mal o no juegue mal, evidentemente. Y lo tuvo allí, ¿cierto? Y fue un impulso seguramente anímico para lo que está pasando ahora. Él ya sabe qué le puede dar James y quiere evitar los viajes y quiere darle esa continuidad que se está dando en el fútbol de Grecia. Además porque hay una posibilidad de ir al fútbol de Turquía, que es inminente, y seguramente ese es un elemento fundamental. En el caso de Juan Fernando Quintero, que justamente aquí nos lo marca nuestra producción, hoy el entrenador de Junior dijo: Quintero está en los exámenes médicos y en la condición física y deportiva a la par de los compañeros de Junior de Barranquilla. Yo sí lo hubiera llevado. Lo que pasa es que entiendo, y seguramente lo entendió Lorenzo, apenas llega a su nuevo equipo, entiendo y asimilo un poquito que quiere encontrarse con esos jugadores, que quiere planificar Junior una temporada exitosa, así es que no voy a truncar ese camino, pero deportivamente, futbolísticamente yo lo llevo lejos, además porque tiene que ser mi volante creativo, ¿no? Para, de acuerdo a ese planteamiento, saber a qué juego el fútbol. Sí, yo siento que eso tiene muchas lecturas, cada convocatoria y cada caso es un caso especial. El momento de James, cuando lo convocó, yo sí siento que era para darle un respaldo al jugador, porque él sabe que en el juego largo James puede ser muy importante y puede ser muy clave en la intención de clasificar. Quintero también. Lo que pasa es que el momento hoy de Quintero es otro. Hoy Quintero está en los gozosos. Entonces yo siento que Quintero sabe que va a estar en Selección Colombia. El técnico Lorenzo sabe que lo va a utilizar. Yo creo que no necesita en este momento una voz de respaldo, una voz de apoyo. Yo creo que lo que necesita Quintero en este momento es tiempo para llegar a su equipo, para empezar, para interactuar, para meterse en el Junior y para obviamente sentirse como ese jugador clave, determinante e importante que contrataron en Barranquilla. Para Ricardo la situación es diferente entre James y Quintero. Yo estoy de acuerdo con Ricardo. Me parece que Quintero, además Quintero lo ha dicho, quería volver a Colombia también para estar más cerca de la selección. Me parece que es una posición... A propósito, hoy está cumpliendo 30 años Juan Fernando Quintero. Ah, mira. Sí, señor, 30 años está cumpliendo hoy, tercera práctica con el Junior de Barranquilla. Y yo creo que Quintero también necesita terminar ya con ese... A ver, ese cuentico de que es el jugador que entra en el minuto 68, que se le preguntó también en conferencia de prensa en estos días, precisamente cuando se hizo la presentación oficial. Siento que Quintero quiere consolidarse y no sé por qué, si de pronto esto pudo haber sido conversado con el mismo técnico de la selección nacional y
como no sabemos que ese tipo de decisiones solamente se entrega a la nómina y ya. Pero no sé si lo que también estén buscando que Quintero se consolide, se fortalezca en Junior, lo que decía, creo que lo decía Richie, físicamente dicen que está bien. O sea, no es... Que no lo necesita. James Claro, en su es momento sí innecesario. necesitaba ir a la selección. Hoy Quintero no. Hoy no, lo dice Lili. Bueno, yo lo que pienso sobre el particular es que tanto el técnico como nosotros, pues hombre, hay jugadores que ya los conocemos de sobra. Y pienso que un partido eso es para terminar de conocer jugadores. ¿Qué le vamos a conocer a Quintero? ¿Qué le vamos a conocer a James Rodríguez? Mientras que hay otros jugadores que sí merecen estar en un partido de esos que no tienen mayor trascendencia para mirar los que pueden dar, si se pueden meter en el sistema o no. Pienso que es un partido más de observación que otra cosa. Pero a la hora de competencia yo creo que hay que pensar en los que son. A Quintero lo conoce muy bien. Sí, sí, claro. Era... Claro, o sea, Tito, es que yo No, creo o sea, que Quintero jugadores hoy no como necesitaba no la lo selección. necesita. no necesitaba ese impulso. Es que la selección ha servido para muchas cosas. Y eso también hay que decirlo y hay que hablarlo claramente. Y hay momentos en que la selección tiene que apoyar a sus jugadores. Y lo a los hizo con jugadores James. Que saben. Que es que venga, que es que estamos que vendemos a este jugador. Este jugador necesita jugar en Selección Colombia porque hay que venderlo al No, exterior. eso no está bien. Venga. Sí, eso no. ¿por qué? Necesitamos que ese jugador dé un salto de categoría, ¿no? Entonces, venga, la selección también hay veces tiene que decir, hay partidos que no son tan importantes, pero que puede sí van a servir de servir puente. a la larga para darle, por ejemplo, el caso de John Hader Durán. Sí. Necesitaban, venga, hay que convocarlo porque es un jugador que está en la mina de Moreno, ganar. pero hizo ¿Y gol. por qué Por no? eso, pero está dando un Pero salto de respondió. categoría Sí. y se sabe que es jugador en proyección. Pero ¿Y hizo qué le méritos. interesa a la selección Colombia? Mire. ¿Que brille en la MLS o que sea jugador Pero clave Richie, en la Richie, Liga Premier? Richie, y va a estar de vuelta, con toda seguridad. Es el único 9. Una vez Sí. hicimos ese ejercicio, no sé si Campo lo recuerda, Campo, ¿te acordás? Que hicimos el ejercicio de los 9 y el único sub-23 con goles para mostrar se llama John Hader Durán. Por eso, Tito, cuando todos los casos Sí. son especiales. La Yo no digo, convocatoria Tito, de John Hader Durán Claro. se la ganó haciendo goles en los Estados Unidos. Claro. Claro. O sea, es que no estoy diciendo no que fue tengan un- que llevar un tronco, porque No, eso también sí. puede llegar y puede haber pasado. Y pasó. Pero Vea, creo que ahí no. Pero hay jugadores con gran proyección que necesitan dar ese salto. Bueno. Lo Y uno de esos mejor es de Durán. De Durán, todo el proceso. Claro. Jugadores Me que se parece- sabe que pueden apoyar, llegar y dar una mano. lo Hay que mejor ayudarles. de Durán, lo mejor que ha pasado es que salió otro de fue la Yasser MLS Asprilla, ¿no? para Total. Inglaterra, porque Total. aquí se hablaba de un jugador que iba para la MLS y era como el entierro. Claro. Lili, voy con los ¿Me chicos. entiendes? No, Se no, que demuestra que se cuando digo puede. que Durán va a estar de vuelta, va a estar de vuelta en la mayor, porque en la sub-20 Va a creo ser muy que difícil. No, va a ya. ser muy difícil. Campo, Carlos, jugadores que ustedes vean que no, o sea, no se les vea dentro de estos 20 convocados, ¿para qué se le llamó? ¿Lo ven por ahí en algún caso? No, yo creo que el mismo caso de Durán ocurrió con Yasser Asprilla también, ¿no? Y en el último tiempo fueron muchos los jugadores jóvenes que se acercaron a la selección que después terminaron saliendo al exterior. Fue un tema del que poco se habló, pero fue un tema real que pasó en la última administración de la Selección Colombia. Y pasó con Durán, pasó con Yasser y pasó con otros jugadores. Yo creo que esta es una convocatoria que uno la puede dividir en jugadores jóvenes que poco hemos visto, caso Dylan Borrero. Si yo les pregunto a ustedes, ¿de qué juega Dylan Borrero? Dylan Borrero ha tenido más importancia en las selecciones juveniles de nuestro país que en los equipos donde ha estado. En Santa Fe poco jugó, en Atlético Mineiro era suplente y ahora llegó al fútbol de la MLS y está tratando de ganarse un lugar. El caso del defensor, ya le voy a decir que estuvo también por Atlético Nacional, ahora está en Paranaense, Nicolás Hernández, ese es un defensor yo creo para mirar. Alexis Pérez es un defensor para mirar. Porque veamos la actualidad también de los que hasta hace poco eran los titulares de la selección. Davinson juega en el Tottenham. A Jerry no le está reclamando un poquito la hinchada, también un poco de más apariciones y menos lesiones. Entonces también hay que ver, yo la dividiría. Hay jóvenes en proyección, hay jugadores para ver, Alexis Pérez, caso de Nicolás Hernández, Jorman Campuzano que vuelve, que uno no sabe en qué nivel está, Junior Hernández es un jugador para mirar. Hay otros que llegan a esta convocatoria con la intención de quedarse. ¿O ustedes creen que Chicho Arango no tiene la intención de convencer a Lorenzo de que él es hombre de selección? Claro. Y hay otros que están sumando kilometraje. Por ejemplo, Ruiz, Cataño, por ejemplo. Pero Ruiz es un jugador que no tiene Ginás. un buen presente en Millonarios, pero que está tratando de afianzarse. Bueno, el caso de Ginás, por ejemplo.
Yo, para a que propósito de Daniel presenten Cataño, credenciales, viejo. sí. A propósito del tema que habíamos tocado hace un instante, si James o Quintero deberían estar en esta convocatoria, si estuviera uno de los dos, no estaría Daniel Cataño. Entonces, ¿a qué voy? A que esta es la última convocatoria de acercamiento y de conocimiento en términos de competencia. Ya Lorenzo conoce todos estos jugadores a la distancia, en videos, su cuerpo técnico y demás, pero esta es el último barrido, ¿cierto?, que él hace para ya determinar en el futuro mediano, en el futuro cercano, quién me puede servir, quién puede ser una alternativa. Yo creo que él ya tiene en la cabeza una convocatoria de 23, 25 jugadores para su primera cita de cara precisamente a competencia oficial. Pero quiere llenarse de información, ¿cierto? Y quiere darle la oportunidad a quienes no la han tenido o a quienes intenta ratificar, en el caso de los arqueros, por ejemplo, del equipo nacional, para darse realmente ese conocimiento total de lo que tiene Colombia en el exterior y, por supuesto, en el ámbito local. Sí, son Cataño y Chunga los que suben el promedio de edad, ¿no? Cataño 31 y Chunga creo que tiene 30. ¿no? Sí, pero han hecho méritos. Ah, no, Chunga, total, que total, ya, como Andrés ya Mosquera, jugó. Marmolejo también. Claro, claro. Bueno, me convencieron. La verdad me convencieron que Quintero está mejor en estos días por el Junior, que se adapte, que Sobre todo, ir a Tito, una selección sobre colombiana. todo, Tito, Me convencieron. Es me un partido convencieron. también muy experimental. Sí, Claro. Lógicamente, vamos a ver si Portilla Segundo. en selección es capaz de hacer lo que hace en América. Claro, me Si el convenció. señor Ruiz es capaz de hacer en la selección lo que hace en Millonarios, Buena Por argumento. ejemplo, etcétera. Si Cataño, por ejemplo, tiene una dimensión mayor Eso, con la selección También. Colombia. Claro. Estoy muy de Va a acuerdo con probar. todos Claro, ustedes. de Que, acuerdo. bueno, no sé, me convencieron. Yo pensé que debería estar por ahí el señor Juan Fernando Quintero con selección, ya vestido de 10, pero la verdad los argumentos de mis compañeros a mí me convencieron. Está bien Quintero, que se entrene en Junior y que llegue muy bien a su primer partido en el debut. Y también estoy convencido, igual que ustedes, que fue una buena convocatoria de lo que se busca, de por ahí encontrar uno o dos jugadores a lo sumo que ayude a la verdadera Hay que titular probar. de la selección Colombia. Hay que probar. Hay que probar, dice Lili Salazar desde Cali. Breve pausa, ya venimos. No, imagínense ustedes el escenario que no llegase a convocar, por ejemplo, a John Jairo Durán y que nunca se hiciera la negociación. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Sería un escenario y sería Sí. totalmente ilógica Lo una matamos. decisión de no convocar a un jugador tan Eso la importante. tenía que jugar. Ahora, hay algo clave que creo que mucha gente se está equivocando. Es que aquí la gente piensa es o era Tomás Ángel o era John Jairo Durán y eso no es así, ¿cierto? Tiende a pasar con las selecciones juveniles John Jairo sub-20. Durán Son diferentes. es el uno, ¿cierto? El gran delantero de la sub-20, ¿cierto? Y en el caso de Tomás Ángel estaba peleando con el tercer y el cuarto delantero que en la lista del profe estaba en la mente para convocar. Ángel estaba peleando con el último y ni siquiera le alcanzó para eso de acuerdo a su concepto y de acuerdo a los números del último tiempo. Infortunadamente Tomás Ángel no hizo los méritos, ¿cierto?, que hizo en la sub-15, campeón en Bolivia, en la sub-17 y en todos los procesos. ¿Sabe qué Así sería es la vida de interesante? los delanteros, ¿no? ¿Sabe qué Sí, sería pero eso es interesante discutible. ver Por eso yo cuántos digo. partidos, Eso es cuántos discutible partidos los se méritos. pierde Campo. Tomás Ángel? ¿Cuántos partidos se pierde Tomás Ángel por estar atendiendo Claro. citaciones de selección sub-20? Porque hay muchos partidos en los cuales, o muchos Él no se entrenamientos, consolidó en Nacional mucho por estar tiempo con la por selección. Ese es el un cual argumento, Ángel no ese- pudo entrenar en Nacional, no pudo entrenar en Nacional es porque estaba convocado a la sub-20. Claro. Claro, ese es un argumento absolutamente debatible, el que expuso el técnico para no tener en cuenta a Ángel. Pero yo sí siento, y en eso estamos totalmente de acuerdo con lo que expresa Carlos Zapata, a mí me parece que es que el tema de Ángel, para la gran mayoría de la opinión pública, podría ser el plan A o plan B, pero para el técnico ni era ni plan A ni plan B. Ya. Claro. Porque es que ni siquiera Claro. está. Ya está, Ahora, está bien. ¿Para qué lo Ahora, yo le tengo que convocaba? confesar algo. ¿Qué dirías él? Le voy a confesar algo, Marino. Lili, ¿Para qué lo convocaba? mirándote a los ojos te voy a confesar. Como debe ser. Como debe ser. Juraría. Yo no conozco Campo a Zuleta. Yo no puedo decir que Zuleta es más o menos que Ángel. Yo a Ángel sí lo conozco porque vimos el Tomás reveló y vimos un torneo que salió campeón Colombia con 4 goles de Ángel. Fue el peor pero torneo en el que le conozco a fue. Zuleta. No conozco a Caraballo. ¿A Caraballo es que se Sí, llama? Ricardo Andrés Caraballo No lo del conozco, Barranquilla. no, infortunadamente veo algunos partidos de la ¿Conociste B, a pero no Bernardo? tantos como debo para poder hablar de un futbolista seriamente aquí ante las cámaras de nuestro Pero programa. es quizás el que más fútbol tiene, ¿no? Y no conozco tampoco, Lili,
a Cabezas Hurtado, que pasó por el Real Cartagena, que fue vendido. Es buen delantero. Conozco a su representante, que ha manejado grandes jugadores y es buen jugador, pero no tengo la capacidad de decirles a ustedes quién es mejor. Ahora, desde este punto de vista, es mucho mejor estos 3 jugadores que llamó, o son diferentes, le dan otras cosas, que Tomás Ángel. Eso es el mensaje que me llegó a mí después de escuchar a Cárdenas. Sí. No, pero esa fue venga, la pregunta que planteé ayer, compañeros. Yo todavía no entiendo la no convocatoria de Ángel, la verdad. Tranquilo, Campito. Y yo todavía no entiendo usted los conoce, la no Campito, usted conoce un convocatoria de poquito más, ¿no? A Hurtado Cabezas lo conozco y es buen delantero. Pero, y conozco Sí. a Jader Durán como todo el mundo lo conoce. Ahora, la pregunta es, ¿quién debe ser el delantero titular de la Selección Colombia Sub-20? El que considere el técnico que está mejor para ese momento. Pero yo sí les digo algo. El grave problema que tiene Tomás Ángel es algo que decía Tito. Es que la gran mayoría lo vimos en el torneo que antes se llamaba de Toulon y en los pocos minutos que tuvo en Nacional. El torneo que jugó en Francia es tal vez el peor torneo que jugó con la selección. Tuvo esa mala suerte. Fue el que más se vio y fue donde no le fue bien. Y los pocos minutos que ha tenido, porque el tipo termina haciendo 8 goles en la convocatoria de la selección sub-20, ¿no? Y nadie más hizo más goles que él. Entonces, si no es tu plan A, tu plan B y tu plan C, ¿para qué lo convocas? ¿Para qué lo convocas y para qué lo pones? Y en Nacional, él no se ha podido consolidar. O por estar en la sub-20 o porque los delanteros que estaban en Nacional eran mejores. Pero no se pudo consolidar. Y además de eso lleva el apellido Ángel. Y eso es un peso adicional que él tiene en cuanto al convencimiento que debe tener para la opinión pública de sus capacidades. Claro, por eso. Y Por yo eso- no por eso- entiendo, por eso Campo- por eso no entiendo el argumento del técnico, sí. Claro, Sí, por eso yo siento que es muy debatible, respetando obviamente todos los puntos de vista. No, y respetando al técnico. Y respetando al Claro. técnico. Es muy Finalmente. debatible, o son muy debatibles los argumentos que expuso públicamente para hablar de la no convocatoria. del jugador. Habló Tommy, como le dicen a Tomás Ángel. Que está trabajando con Nacional, ¿sí? Sí, está trabajando con Nacional y tuvo mala fortuna y me parece Cárdenas en términos mediáticos, Marino, tuvo mucha suerte Cárdenas, porque Tomás tuvo 2 posibilidades de gol contra Alianza, donde las meta. Ay, bendito. Estaríamos acá repitiendo los goles. Claro. ¿Sí? Pero habló Tomás Ángel, un muchacho centrado, muchacho que no le escondió, no se escabulló a la pregunta, contestó, pero con mucho respeto. La respuesta final que me dan es mis minutos, mi tiempo de juego en Atlético Nacional, y es algo que yo no puedo manejar, algo que es externo a mí, y es algo que al final es una pregunta para otra persona y no para mí. Pues es un muchacho estructurado, ¿no? Y es un muchacho que tiene clara cuál es su profesión. Pero ¿saben qué? Él hizo lo suyo. En su momento cuando fue a selección respondió. Quizás en Toulon sí, no, que fue, digamos que la vitrina donde todos lo vimos, no fue su gran momento. Pero digamos que lo que aún despista más en este tema de Tomás Ángel es que le daba la banda de capitán. Es muy significativo. Sí. Carlitos, lo vi muy serio cuando escuchábamos a Tomás. ¿Qué pasó? No, es que lo que dice Tito, en cuanto a comenzar a argumentar qué tiene cada uno de los delanteros, solamente lo sabe el entrenador y quien hace el seguimiento total. Nosotros de vez en cuando vemos a uno de esos jugadores, ¿cierto? No podemos hacer un análisis profundo y un ejercicio comparativo de todos los delanteros porque no tenemos el soporte y los argumentos para poderlo hacer, evidentemente. Así es que es una decisión del entrenador Cárdenas, ¿cierto? Él comienza a sopesar, ¿cierto? Tengo estos delanteros, ¿qué pueden hacer en el último tiempo que han hecho? Y en otro lado de la balanza tiene a Ángel, ¿qué me ha hecho en procesos de selección colombiana? Y al final tomó la decisión, infortunada para Ángel. Ahora, esto obliga a quienes aparecen en la formación de convocados y en la formación titular a ratificar por qué le dieron la confianza y a ratificar por qué mandaron a Ángel a Medellín a entrenar con Nacional. Les pone presión. Ahora, me parece complicado
pues opinar de unos jugadores que uno no conoce realmente a fondo, ¿no? Esa es la verdad. El último Caraballo que yo conocí fue Bernardo. Sí, el boxeador. Sí, yo el que no llegó tengo con ni unos idea. tenis que tenían luces, por allá en el 60, o sea, todos los niños Sí. tienen tenis con luces hoy, pero en los 60 no. Bueno, y yo Zuleta también la puya. ¿Qué te parece? Sí, Poncho. Sí, sí. Bueno, Finalmente, sí. quien más los conoce es Cárdenas y seguramente Claro, le vivió tenemos que esa dar. etapa final de sus convocatorias, de sus microciclos, y ahí fue donde pasó la rayita y dijo, me sirve este, me sirve este, me sirve este, lo siento Tomás, a pesar de lo que se hizo, no es tu Claro, momento. para el técnico la evaluación de la convocatoria vendrá en competencia. Sí, pero muy difícil. Vendrá en porque- competencia. Ah, claro. Necesariamente. Ahora, si el hombre pues lo marginó, lo tenía de tercera o de cuarta opción, pues supongo yo que esos muchachos deben ser muy buenos, ¿no? Ahora, le preguntaron durante la conferencia de prensa que Lili estuvo muy atenta a Campo, sobre que si había perdido tiempo, imagínense toda la previa Campo, trabajando, ¿sí? ¿Con quién? Con un 9 de área. Creo que ninguno de los 9, creo, por ahí Cabezas Hurtado, es el típico 9 de área, pero ninguno tiene la categoría, ni la calidad, ni el recorrido de Durán. Entonces se le preguntó si había perdido tiempo, él dijo que no, que ya había trabajado otras alternativas, ¿no? Y no, y uno se imagina que eso fue lo que hizo durante este tiempo. Pero es que ustedes dieron con un tema que es fundamental, que es el conocimiento que uno pueda tener sobre estos jugadores. El que más y mejor los conoce es él, Cárdenas, que recordemos viene trabajando desde la sub-17. El que más y mejor los conoce es él. Y la sub-20 es una selección tan especial que hoy, si yo les dijera que Watson, Rentería y Rodallega estuvieron por encima de Falcao en un sub-20, todos se pondrían las manos en la cabeza. Pero en ese momento, Falcao era el peladito de River que poco se conocía y que su papá había sido futbolista, y uno a los que conocía era Rodallega y a Watson. Y Rodallega era el capo de la selección sub-20. No. Y Rodallega era el 9 ¿Sabe titular. quién era el titular Y miren lo que 9 de pasó esa después en selección? sus carreras. Entonces es muy injusto también eso. Pero ¿Sabe es que- quién era el 9 titular de esa selección, Campo? ¿Se acuerda? Oscar Briseño. Pero es que desde esa época viene con ese problema de lesiones, Falcao. Mira, yo recuerdo la sub-17 de Santa Cruz de la Sierra es que con Lara. se lo perdió por un Se tobillo. lo perdió Sí, también por una tobillo. lesión. Tobillo. Terrible. Pero Lo que pasa es que, Sí. lo que, pasa es que el tema de Durán Tito. ya es jugador de muy buena consistencia Sí, en Carlito, torno a la regularidad también que ha tenido, ¿no? Mira, lo de Durán son 76 partidos, Números, que ¿no? eso es Con niñito. Envigado y Chicago Claro. Fire. Sí, pero 17 niñito. goles y 10 asistencias. Es el Messi Hola, nuestro. ¿no? Sí, no. Perdón la exageración, pero es Era el su Messi. momento, claro. era su momento con selección sub-20. Sí, no, Pero- se nos fue Carlitos, nuestro principal jugador. No hay nada que decir. Sí, una recomendación respetuosa para Tomás. Mire lo que dice él. El argumento por el cual dice Tomás, no estoy en la selección sub-20, es porque no gozo de los minutos. Entonces se pregunta, ¿a quién hay que decirle eso? ¿Quién tiene que responder? El entrenador. Entonces, una recomendación respetuosa. Si no tienes posibilidad en Nacional, ¿cierto? Y esa imposibilidad de jugar y tener minutos en Nacional no te da la posibilidad de estar en una selección Colombia, porque además no es el último, no es la recta final. Si esta selección clasifica, tiene la ilusión de estar en otro momento, en otra selección y demás. Váyase a jugar a otro equipo donde tenga minutos, la verdad, porque es que si tiene capacidades, ¿cierto? Y tiene la lucha por seguir adelante, pues golpee la puerta en otra parte, donde le den minutos, donde veamos realmente la dimensión Sí. de un jugador como Tomás Ángel. Carlitos, ¿sabe qué pasó? En esta conferencia dijo que afortunadamente en este año con Autuori el proyecto es darle tiempo a los juveniles. Sí, Entonces, lo dijo por eso está Autuori, además, el sábado. Dijo que es por eso, entonces ahí está la esperanza de que en este semestre Tomás Ángel Pero yo no tenga creo- minutos. yo no y si creo. Colombia clasifica al Mundial, ahí tiene la posibilidad. A mí me da Tomás Ángel otra vez. pena, pero yo siento que Ángel es hoy el tercer atacante de Nacional. Y no sé qué tantos minutos vaya a tener. Claro, Entró la como idea- puntero izquierdo, La idea, de pronto, Usted estuvo allá presentando el evento de y pronto todo otra con esa alternativa, barba. más no tanto como punta a punta, sino tirado a una banda. Un extremo, me parece. puede ser. Pero la verdad Bueno. es esa. O sea, como 9-9, si lo ponen ahí, Hoy Ángel tiene que es el ser tercer fila. atacante Lili, de Nacional. Con ¿Cómo la estás Mantilla no pasando? tenía opción por banda, ¿cierto? Era difícil. Y el 9 con era Duque Duque. tampoco tenía opción No. por el El 9 era centro, Duque. Y la Liliana. verdad ni siquiera lo llevaban al banco. Ah, bueno, es más, entonces. alguien me ¿Al contó. banco iba para cobrar? Alguien me contó que el cuerpo técnico de la selección juvenil se comunicó con Atlético Nacional y les hizo la sugerencia respetuosa de que le dieran un empujón. No le regalaran nada, pero que lo acercaran, que lo llevaran al banco.
y que la respuesta fue fuera de la convocatoria, de los partidos de Nacional. Entonces, yo creo que Nacional tenía que hacer su trabajo y no promocionar jugadores juveniles en ese momento. Tenía que defender su título en el semestre. Sí. Infortunadamente se dio todo esto y hoy no tenemos. Ojalá, Tito, que con este nuevo mandato del cuadro Atlético Nacional, con la filosofía que están armando todo en Nacional, hoy Ángel pueda tener minutos. Y yo sí siento que puede tener minutos. Y ojalá se los den, ¿no? Porque todo el mundo dice que es muy bueno. Sí, todo el mundo dice que es un jugador hecho. Un jugador que tiene ¿cómo? Unas preguntas pendejas que me ocurren a mí. Pregunta, hashtag pregunta pendeja. Pero por eso es Puede importante. contestarlo usted en su casa y nos la manda por el hashtag. ¿Quién es más discutido? Hashtag. ¿O quién fue más discutido? ¿El padre o el hijo hoy? Uy, El Juan Pablo padre, también era un lío el en padre cada fue muy selección. discutido en su momento porque lo que decía Campos, lo del timing. Había momentos en el que Juan Pablo fue absolutamente el rey y otros momentos donde por ahí trataron de empujarlo para Pero- no era el sí, momento. Pero cuando ¿Quién usted puede ve, cuando discutir usted el ve, profesional que en fue Juan esa- Pablo cuando Ángel? usted ve esa la edad, historia, la el trayectoria, papá- uno dice, fue crack en En esa edad Nacional, el papá fue más discutido. fue crack en Nacional. Fue más Pero discutido, Campos, Capito, sí. En el Aston Villa, en usted River. puede decir Sí, que no, sí fue muy discutido, pero cuando usted empieza a mirar la historia de Ángel, uno dice, fue crack en Nacional, goleador, crack River. goleador en River y brilló en la Liga Premier. Y en la MLS. Y les voy a decir una Eso es cosa. otra cosa. Eso ¿Y es selección? otra cosa, pero cuando Ángel tenía Le hizo gol a la Brasil y edad que Argentina. tiene su hijo, era discutidísimo en Nacional. Cuando Ángel pasó a River, fue Bueno, ya era discutidísimo campeón. en River. Lo que pasa es que Juan Pablo Ángel ¿Sabe qué pasa, tenía Campo? el carácter para poder estar por encima de las críticas y a fuerza de goles hacer un carrerón, una carrera que es para quitarse el sombrero. Pero yo recuerdo cuando desde Medellín criticaban ¿Sabe a Juan qué? Pablo Ángel. Sí. Sí, sí. Más que Juan Pablo Ángel marcó el gol del Pero título de ¿quiénes eran Atlético los rivales Nacional en con el puesto 17 de años. Juan Claro, Pablo? pregunto yo. No, y jugaba, el hijo no pregunto juega. yo. Sí. Él ¿Cuántos jugaba, delanteros claro. colombianos, centros delanteros colombianos no han sido criticados? No, todos. Ah, El mismo Falcao, claro. todos. Hasta Me ahora. tocó Bueno, ver, tengo que irme a la pausa. así muy rápido, Todos. a Juan Pablo Ángel en un partido de eliminatoria en Bolivia donde nos hicieron 4 goles y donde el único que corrió como un atleta, Juan Pablo Ángel. Es verdad. Qué profesional. Marino, me están llamando muchos hinchas y me dicen que si Liliana Salazar tomó partido por los colores de la ciudad. Se puso de verde la niña, ¿no? Yo les dije que no, que era para equilibrar porque Sheila estuvo de rojo. Chile estuvo de rojo. Entonces, Claro. muchachos, todo es equilibradito. Claro. Todo equilibradito. Está equilibradito. Es uno de mis colores favoritos. Verde. Ah, Qué sí. bien. Muy bien. Verde Muy esperanza. Bueno, Marino, vamos a la pausa. Usted como es el dueño de la ciudad, usted es el que... Vamos a la Ojalá pausa. fuera el dueño de la ciudad. Si fuera el dueño de la ciudad, la tenía más limpia, Es verdad. más segura y sin tanto hueco. Vote por Marino. Dios mío. Breve pausa. Comienza un nuevo año lleno de optimismo y sueños por cumplir, nuevos retos, metas, promesas y expectativas, una nueva oportunidad para ver a tu equipo del alma entregarlo todo y brillar. Porque podemos ilusionarnos otra vez y volver a sentir esa pasión que nos hincha el corazón, regresa la ilusión, regresa el fútbol a Win Sports Más. Compra en enero y lleva el primer mes sin costo. Activa ya con tu operador de televisión. Y me pasaron un dato, señores, sobre Caraballo, una persona que lo sabe porque conoce mucho del fútbol juvenil. Primero me habla de Ángel, que también puede jugar de extremo, algo que marcamos en el programa, y lo otro fue que Caraballo fue goleador de un suramericano sub-15 con el Chamo, el otro entrenador que tiene... El Chamo Serna. El Chamo Serna. Sí. Es Chamo decir, Serna. que él es también un goleador y que viene en proceso desde el sub-15 hasta la sub-20, ¿no? Bueno, también tiene lo suyo. Muy bien. Claro. Está, mire, muy bien la, Debe ser la Arsenio producción que tan los conoce rápida. a todos. ¿Ah? Y popular Sí. gallina vieja. Lo máximo. No, es un entrenador. es un Come, entrenador. bebe y bebe Sí. y nada que pone. Ah, Si perdón. tiene 33 partidos y 4 goles, la verdad no es un goleador. Es un delantero que puede colaborar, tener Y sabes que estaba asistencias y tal. revisando con el Barranquilla el Eso es año con anterior, Barranquilla. creo que fueron... Sí, son... Sí, es con el Barranquilla. Sí, poquitos goles. O sea, no, la verdad no le vamos a exigir porque... Hay es que ver tampoco cuántos Juan Pablo, minutos en Tommy 33 Ángel tiene una partidos gran jugó. Cantidad. Ah, sería un buen detalle. Por eso, ¿y Sí, cuánto sería es un lo buen normal detalle. en 33 claro. partidos? Yo Bueno. lo que digo, Tito, es que en esas categorías no se pueden hacer juicios definitivos. ¿En torno a qué? Por ejemplo, decir, jugó tantos partidos, es un gran goleador porque hizo, bueno, tiene tendencia, ¿no? Como decir, jugó tantos partidos, no marcó sino estos partidos, no es goleador.
Son tendencias, pero no se pueden hacer juicios definitivos porque son jugadores en plena evolución. Sí, que Ustedes tienen recuerdan- picos. Pleno desarrollo. Recuerdan bajan. en su momento en Pero la el que selección goleador de la mete Pisis, desde la escuela. Sí, recuerdan Marino, en su pero hay jugadores momento- que... Hugo Rodallega la metió siempre. Hay jugadores Sí. que revientan cuando uno nos piensa. Pero recuerdan en su Yo la metí momento en siendo la muy selección jovencito, de inclusive. Pisis, recuerdan en su momento en la selección de Pisis a Miguel Ángel Borja, Sí, Claro, que no era el goleador en lo que se fue convirtiendo, se ¿no? fue rompiendo. A propósito de Borja, el mismo ¿no? Rafael Viene Santos haciendo un buen Borré en el trabajo, Suramericano de marcó Uruguay. Con River. A Borré también. Borré, sí. Sí. Una No, que previo- nosotros previo jamás a- en la bendita vida nos han previo sobrado a- los goles. Ah, no. La única vez que nos Previo, sobraron creo los que fue- goles fue frente a Argentina el día del 5-0. De resto hemos tenido un déficit de gol eterno. Nos cuesta culturalmente Campo hacer goles. Creo que fue previo. Lo que pasa es que Falcao es una isla en la realidad goleadora que hemos tenido a lo largo de nuestra historia en la selección. El ejemplo es fácil. ¿Cuántos goles tiene el máximo goleador de Uruguay, el máximo goleador de Brasil y el máximo goleador de Argentina? ¿Cuántos tiene el sí, máximo goleador de lo Colombia? duplican, lo Nosotros hemos triplican. sido un país de cuadruplican muchos contra China. goleadores domésticos Cuadruplican. y de buenos goleadores en Europa, pero por X y Y razón a nivel de selección no. Por lesiones, por roscas, Goleadores por de clubes. regionalismos, por lo que sea, a nivel de selección no. Todo. Mire, el promedio era de tenemos el 55 minutos de contrasentido, Caraballo, ¿no? Sí. Claro, el Bueno, tema bueno, de buen gol, promedio. Ah, bueno. el tema de gol Buen es promedio, tan o sea, complicado no es que goleador. nosotros obviamente reconocemos la campaña y todo lo buen jugador que ha sido Falcao García. Pero como goleador de Selección Colombia es un goleador de 2 goles Mire, en promedio le voy a de toda decir su presencia en el- Selección Colombia. el 2 principal- goles Estuvo por mucho año. tiempo lesionado máximo, Dos también. máximo. Marino, el principal goleador. No importa. Campo. Sí, las Eso, lesiones pues, compañero. no lo pone. Pero usted hace el promedio, El son 2 goles por año. principal goleador de Colombia en toda su historia, no por la cantidad, sino por la calidad de goles, se llama James Rodríguez, que marcó 6 goles en un campeonato del mundo en 5 partidos. Nunca más fueron volvió a 5 goles? marcar 6 goles en 5 Seis. partidos. No, 6 o 5. 6. 6 y 5. 6 en 5. No, Tito, Sí, pero, sí, sí. pero, Sí. no, Tito, pero el Nunca goleador más histórico volvió a de repetir. Colombia va a ser Falcao toda la vida. No va a ser James, Va a ser Falcao, O sea, el goleador de un campeonato de del esta mundo. generación va a en el ser campeonato Falcao. en el que Messi y Cristiano Ronaldo por edad estaban para ser goleadores, salió James Rodríguez. Lo que pasa ¿Usted me es que el explica eso? goleador no se define por un campeonato. Sí, no. El goleador se define por su historia en distintos campeonatos y durante su carrera. No es por un eso le lapso de digo. tiempo de un mes. Por eso Es le que digo. James en ese Por eso mes, le digo. Por eso, en por eso ese le digo. mes, Claro. en ese Usted mes, agarra. James no solamente fue Sí. el mejor Son 7 goleador, partidos, en un hombre, mes, si llegas a la final. solo en ese mes, James fue el mejor goleador, el mejor jugador en la historia eso. de Colombia, pero le alcanzó para un Nunca mes. más lo volvió a hacer. Ya después de ese mes lo Nunca podemos hizo debatir. más, Pero nunca en ese mes volvió a lo ser fue. goleador en Nunca 5 volvió a goles ser así. seguidos. Pero mire. por Esa eso, es la Pedro, curiosidad que le estoy esa es la contando, curiosidad. Sí, sí, Pero pero si pero, estamos hablando- mire, si estamos hablando haciendo de la la selección referencia colombiana, el mayor histórica, anotador de haciendo la selección Colombia referencia es, Radamel histórica. Falcao García. Rafael, Falcao, claro, nadie lo quita. pero con un promedio muy bajo. 2 goles Comparativamente por año. con los goleadores de 2 goles por Uruguay, año. de Brasil. ¿Cuántos otras años partes. el máximo Sí, pero fue lo que pasa es que- Arnoldo Higuera? Que hoy está cumpliendo años, Sí, por cierto. claro, en una Copa América. También está cumpliendo años Lo Arnoldo que pasa Higuera. es que la Fue estadística goleador siempre de la tiene Copa. que ir acompañado de un análisis, si no es una estadística y parece una verdad absoluta. Falcao sí, tiene un promedio corto, es más, lo hemos dicho, en comparación con otros países es muy corto lo que Falcao hizo, pero hay que analizar también que este señor estuvo mucho tiempo lesionado. Sin las lesiones seguramente hubiese doblado Es verdad. los goles que tiene hoy en día, porque su Es verdad, promedio lo Campo. marca. Campo. Sí, y el campeonato mundial de Falcao no lo jugó. Y el que aprovechó ese espacio fue James. James Rodríguez. Por eso lo que decimos, porque cuando usted agarre y empiece a analizar desde el primer goleador de 1930 en campeonatos del mundo hasta el más reciente Mbappé, van a estar los nombres de grandes goleadores como Mario Kempes, como Lato, como Ronaldo, como Messi. No, Messi no fue goleador. Como Mbappé, y va a estar James Rodríguez. Sí, porque lo así que pasa es que la vida. con Selección Colombia nosotros sí tenemos un Déficit. déficit muy grande. Siempre No, nos pasó eso. históricamente. Mira, tú sabes lo que era Eduardo Emilio Siempre. Vilarete como delantero, como Un cabeceador goleador. tremendo, ¿no? Y en la selección, Gustavo Santa, otro tremendo goleador, Hernando Piñeros, Toño Rada, los vi a todos viejos en 60 y polla de años.
pero en selección no la metían, mijo. Y hay que meterla en toda parte. ¿Se acuerda empezar a cuando despedir. decían es que es jugador de equipo, de club y no de Bueno, selección? que Víctor Hugo Aristizábal, Sí. por ejemplo, que tanto lo criticaron en selección, terminó siendo goleador de la Copa América 2001 con 6 goles, pero siempre fue muy criticado. Bueno, nos empezamos a despedir, Campo. Carlos, un abrazo. Vea, les mostramos Cali. Vea cómo se ve. Un abrazo. Vea cómo se ve Cali. Se paró Chao, el Marino un hace unos abrazo grande. momentos y dijo, Otro vea cómo goleador. se ve Cali sin mí. Otro goleador que no hacía nos quedan 2 en los equipos juveniles y la sigue rompiendo en Escocia. 6 temporadas haciendo goles. Alfredo Morelos hoy ¿Quién? hizo 2 goles. No hacía Yo les goles en la pongo un sub-20. ejemplo. No, yo les pongo un ejemplo. Sí. Borré. Es goleador. ¿Qué? Iván. Borré es goleador de Borré un ciclo, ¿no? es el Que máximo ciclo de goleador River. en Esa la es una mejor gran era de carta River. de presentación. Sí. Ok. ¿Cuántos goles ha marcado Borré en la selección? ¿Cuántos partidos ha jugado? ¿En qué? Pocos. Te respondo como me En la argumentaste de selección- manera en la muy selección inteligente. ¿En vivimos qué lugar eso. jugó Borré? Es. Uy, con el profe Rueda. Claro. Ok. ¿De Dubán qué jugaba Muriel. Borré en la selección? Eso hace parte del análisis. No ponga así, no. Eso hace parte del análisis. Pero yo le pongo un ejemplo. Ponga Claro, Dubán, no me cascan. ponga Muriel, Yo le a pongo todos un les ejemplo. pasó Por lo la mismo. selección. A todos les pasó lo Por mismo. la selección pasaron Jackson, Vaca, Zapata con muchos partidos y jugando de 9. Y ninguno pudo desbancar a Falcao. Es más, Falcao todavía es convocado a Selección Colombia. Ellos no. Y sigue haciendo goles. En noviembre hizo un gol. Y los diciembre, goles de ¿no? Jackson. Y en Increíble. selección. Increíble. Ah, llegaba, bueno. hacía goles de taco, de todo. Llegaba a Jackson selección. llega el viernes, ¿no? A ver si se queda o no en Ojalá, Medellín. ojalá Vamos a sería ver. muy lindo que cierre su carrera en su equipo del alma, que marque goles, ¿no? Si tiene y si le da. Ahora usted imagina la Perfecto. crítica a los jóvenes goleadores si Jackson llega a ser goleador. Sí, ese es un punto, ese va a ser un punto de análisis y seguramente otro tema importante para otro programa nuestro. Sí. Valorizamos mucho, nos encanta que lleguen grandes jugadores, pero ¿qué está pasando y qué va a pasar con los jugadores que vienen en proyección? Tema para un futuro acá en Conexión. Lili, muchas gracias. Gracias a ti, ¿no? Gracias a ustedes. Bueno, les quiero contar, Marino. Cuénteme. ¿La está pasando bien? Pero riquísimo, ¿qué tal? Y con Sí. esta compañía, ¿qué te parece? Bueno, estamos en los premios Altius, ¿sí? En nuestras redes sociales les vamos a decir que ustedes pueden ver por Winsports Online y por nuestras redes sociales. Vamos a tener los premios Altius, ¿no? Que es el reconocimiento a los mejores deportistas. De Esta Colombia. tierra, Cali, el Valle del Cauca dio y da y dará muchos deportistas. Lili, muchas gracias. A Campo, a Carlos, al señor Ricardo Henao Calderón y su barba. Qué dicha y el volverlos señor, a ver. y el señor de Cali, Marino Millán. Comentarista Pero no lo con toques. toda la barba. No lo Chao, chao. toques. Nos conectamos siempre. Chao. Chao.